What's up, beautiful people? Espero que estén todos súper bien desde sus casas o donde sea que estén. Quiero agradecer a la gente de Rotaract por esta iniciativa y por esta invitación. Hay un cartel increíble de profesionales, de personas súper talentosas que están participando en este ciclo de conferencias y que estoy segurísimo que tienen mucho que aportar para todos ustedes. Obviamente quiero empezar por presentarme para que ustedes sepan quién les está hablando y todas las cosas que vengo a contarles aquí. Mi nombre es Andrés Girón y para todos los que no me conocen, pues soy publicista, ingeniero de sonido y productor. También soy locutor. Empecé bastante temprano a hacer locución. Mi primer programa de radio lo tuve cuando tenía como unos 8 o 9 años de edad, con mi hermana, que también es locutora. Estábamos muy pequeños cuando empezamos a hacer eso y de hecho siempre destaco la parte de que para mí es súper importante este rol en mi vida, porque la realidad es que esta fue la profesión que me abrió puertas a hacer muchísimas otras cosas. Hay algo súper importante en mi vida y es que soy músico. Tengo muchísimos años haciendo música. Más o menos desde los 12 años empecé a estudiar música. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la música con que seas publicista y que seas locutor y lo otro? Y la realidad es que para mí la música fue un pilar fundamental en todo lo que hago hoy en día. Para mí estudiar música me enseñó un sinfín de disciplinas y poder abordar socialmente muchas cosas que de otra forma no habría logrado nunca. Una de las cosas que me lleva más adelante a estudiar locución a nivel profesional es que ya estaba haciendo cosas con la música, grabando, y recuerdo que mi mamá siempre me dijo que por qué no estudiaba locución. Siempre fui el alumno al cual colocaban a leer en todos los actos, a participar, a cantar, y todas estas cosas tenían un punto en común, y era la voz. La voz siempre fue el punto de encuentro. Si bien nunca fui el mejor estudiante ni el mejor alumno, siempre el hecho de tener, digamos que la voz a mi favor como herramienta, me abrió muchísimas puertas y me permitió desarrollarme en un sinfín de áreas. Recientemente estoy iniciando un proyecto que se llama De 0 a 100. De este proyecto se desprenden una serie de podcasts, se desprenden una serie de cursos y talleres que ya he venido dando aquí en mi estudio. También los estoy haciendo de manera online. Es un taller y un workshop que te demuestra que todos podemos ser locutores. La locución es el ejercicio del habla. O sea, se podría decir que cualquier persona que esté en posibilidad de hablar es un locutor. Obviamente hay niveles. El hecho de que sea un buen locutor, un locutor intermedio, un locutor profesional, todo eso va a variar en una serie de factores. Su preparación, su dicción, sus conocimientos, su proyección, el ritmo, el tono, el timbre. O sea, hay una cantidad de cosas bastante importantes que componen la locución. Sin embargo, estas cosas no son, digamos, limitantes de que una persona pueda ser o no un locutor. Entonces, la locución es el acto de hablar, el acto de poder construir una serie de palabras en secuencia, una oración con sentido, etc. Hay otra cosa dentro del mundo de la locución y del voiceover que generalmente es lo que a muchos de nosotros desde el día 1 nos impide hacer este oficio con seguridad. O incluso, más allá de hacerlo, hay personas que simplemente se cohíben de ni siquiera intentarlo por el miedo escénico. Yo estoy seguro de que todos ustedes saben qué es el miedo escénico. Es básicamente este temor, incapacidad de abordar, de hablar frente a un público o incluso hasta frente a un grupo reducido de personas. Es básicamente una sensación quizás de timidez, de pena, de miedo. Y generalmente cuando estamos en este escenario pensamos muchísimas cosas. No me van a entender, no les voy a agradar, me voy a equivocar, nunca debí haber venido, no sé qué estoy haciendo aquí, se me va a olvidar todo, estoy haciendo el ridículo. Hay una cantidad de cosas que nosotros pensamos cuando estamos hablando frente a un público, hablando frente a una cámara, en una conferencia online, en un escenario, en una tarima. Siempre pensamos en este tipo de cosas. La realidad es que es normal. Sin embargo, esto produce efectos a nivel físico en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Empezamos a percibir que nuestra respiración se acelera, empezamos a sudar, pérdida del equilibrio, sensación de mariposas en el estómago y perdemos las ideas, se nos olvida todo y hasta perdemos la noción del tiempo. Ahora, ustedes dirán, bueno, Andrés, ¿cómo se supera el miedo escénico? No se supera.
No hay manera, simplemente aprendemos a vivir con él. El miedo escénico es algo que existe de forma natural en nosotros y hay que aprender a convivir con él. Hay muchas maneras de hacerlo. La primera es con la práctica constante. Cuando nos enfrentamos constantemente a una situación, esta situación empieza a convertirse en cierta normalidad dentro de lo que hacemos. Obviamente, no fue ni igual ni parecido la primera vez que yo estuve en una cabina de radio, la primera vez que estuve hablando frente a una cámara, a hoy en día. Sin embargo, cada vez que a mí me toca hacer un voiceover, sacar un programa, dar una conferencia, un concierto, lo que sea, el miedo escénico existe, me da nervios, siempre pasa. Sin embargo, cuando entiendes cómo funciona, empiezas a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ejercicios de respiración, buscas hacer cosas que te relajen. Hay gente que le gusta leer antes, ver una película, escuchar música, meditar, orar. Hay un sinfín de cosas que nos van a ayudar a contrarrestar este miedo escénico. Incluso el tema, sin ponernos muy filosóficos, de las afirmaciones y el positivismo. Es estar seguro de, bueno, ya va. Si yo soy un profesional, si yo me preparé, si yo ensayé, si yo estoy seguro de lo que voy a decir, no tengo por qué tener miedo escénico. O sea, vamos a tranquilizarnos un poco y sacar esto adelante. Hay otro punto súper importante que a mí me gustaría conversar con ustedes y es el de la improvisación. Mucha gente considera que la habilidad de improvisar es simplemente un don de algunas personas elocuentes, es simplemente una habilidad que algunos tienen y otros no. Hay personas que consideran que improvisar es simplemente inventar y decir disparates y, sin embargo, no hay un concepto más errado de la improvisación que ese. La realidad es que la improvisación es una técnica que sirve para no solo salir de apuros, sino que también sirve para crear. ¿Por qué? Porque la improvisación se compone de todas las herramientas que estén en nuestro cerebro, todas esas herramientas que estén en nuestro conocimiento y dominio. Por eso es que mientras más sabemos, mientras más nos preparamos, mientras más estudiamos, más estamos en capacidad de improvisar de manera correcta. Por ejemplo, les voy a ser súper sinceros, todo este discurso que estoy dando aquí, toda esta charla del día de hoy, a pesar de que tengo una pequeña guía, tengo una escaleta, ya yo sabía quizás de qué temas voy a hablar, porque esta es una conferencia que ya tengo. Sin embargo, yo no tengo mi discurso escrito de pie a cabezas, letra por letra, no lo tengo, es la realidad. Pero ¿por qué estoy en capacidad de ir improvisando y de ir armando este discurso? Porque sé de lo que estoy hablando. Entonces, de ahí parte la improvisación. Cuando sabemos de lo que estamos hablando, siempre vamos a estar en capacidad de improvisar y crear un discurso coherente, elocuente y que funcione para la ocasión. Porque si bien hay muchas personas que tratan de improvisar, empiezan simplemente a decir disparates. Y llega un punto donde pierden el hilo de la conversación, ya no hay coherencia, no se entiende lo que dicen porque simplemente son palabras tras palabras. Y de eso no se trata ni la locución ni la improvisación. Se trata de poder construir algo en base a todo lo que sabemos. Si me preguntan a mí cuál es mi filosofía de la creación, que lo aprendí mucho de la música, básicamente crear algo es tomar muchas otras cosas, destruirlas o deconstruirlas y a partir de los restos de esas cosas, tú construyes algo nuevo. Si bien hay mucha gente que te dice que la mejor improvisación es la que no se hace y están en lo correcto, porque no hay nada mejor que estar preparado, que estar ensayado y que estar en control de lo que se va a decir, no siempre se puede. A veces van a pasar muchas cosas, a veces vamos a estar hablando y algo nos va a interrumpir, una llamada entró en tu teléfono, alguien se cayó en tarima, se apagó el micrófono y se dañó el sonido. O sea, hay muchas cosas que se escapan de nuestro control. Y precisamente cuando sabemos improvisar, estamos en capacidad de salir adelante de esas situaciones y no perder el hilo de la conversación y no perder al público. En la locución hay cosas que son súper importantes. No sé si jugaron Zelda, la trifuerza de la locución, este triángulo, que ahí están la articulación, la modulación y la dicción. La articulación es básicamente el movimiento correcto para producir cada fonema de manera clara. Por otra parte, la modulación es el cambio del tono que se produce al hablar. Por ejemplo, yo estoy modulando aquí, que viene siendo como que el tono donde me siento más cómodo, pero yo podría modular hacia abajo y empezar quizás a hablar de otra manera para que ustedes empiecen a escuchar otra voz un poco más grave. O quizás yo podría modular tan pero tan arriba que mi voz cambiaría por completo. Entonces, ustedes dirán, ay, ¿para qué me sirve la modulación? La modulación es una herramienta que aparte
nos sirve para hacer énfasis, para darle forma al discurso, incluso hasta para producir emociones. Porque no existe forma de que yo diga, oh sí, estoy muy contento, a que yo diga, estoy demasiado alegre, estoy contento. O sea, cuando uno está exaltado, feliz, contento, uno empieza a hablar más agudo. Más o menos por ahí va lo que es la modulación. Y por último, que es súper importante, tenemos la dicción, la correcta pronunciación de las palabras. Y en la dicción se ven involucrados la lengua, los labios y los dientes. Por eso es súper importante que uno haga ejercicios y se mantenga en el correcto funcionamiento de la musculatura para que podamos tener una correcta dicción. Súper importante. Un buen locutor debe ser capaz de leer eficazmente. Hay muchos factores físicos que también son influyentes en esta labor. Una salud visual, una óptima iluminación en el sitio donde estemos trabajando. También es súper importante tener una postura corporal adecuada. La voz y el sistema fonador es como una manguera. Si nosotros tenemos una postura incorrecta, evidentemente esto va a afectar el flujo de la voz en este caso. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando, estoy sentado en una silla cómoda, estoy prácticamente erguido, derecho, no me siento forzado. Pero si yo empiezo a hacer esto y empiezo a hablar así con una postura incorrecta, es demasiado difícil que yo continúe hablando. Lo mismo si yo empiezo a hacer esto y empiezo a querer hablar así. Es complicadísimo. Y es por eso que siempre se habla de una correcta postura a la hora de hablar, de hacer locución, de dar un discurso, de una presentación. Es súper importante, porque la postura afecta directamente el flujo de nuestra voz, afecta directamente el qué tan cómodo podamos sentirnos y cómo nos van a escuchar los demás. Hay otras cosas que son súper importantes y son los factores psicológicos. Por ejemplo, la motivación. Punto número 1, súper importante. El propósito definido. Cuando nosotros vamos a dar un discurso, a hacer un voiceover, a grabar una locución, a sacar un programa de radio al aire, es súper importante que nosotros estemos conscientes y que tengamos claros cuál es el propósito. Por ejemplo, si voy a hacer un voiceover que es triste, pues tengo que meterme en un mood y en un humor triste. Si yo voy a hacer una locución popular que es súper rápida y alegre, yo tengo que emocionarme y hacerlo súper rápido y alegre. Cuando nosotros desconocemos el propósito de lo que vamos a hacer, ahí se pierde todo, porque no hay intención. Entonces, cuando no hay intención, probablemente podamos tener una buena dicción. Probablemente tengamos una voz bonita, probablemente tengamos buena dicción, probablemente nosotros pensemos que estamos haciendo lo correcto. Pero si no tenemos la intención, si no tenemos el propósito claro y definido, nuestro mensaje no va a conectar con la audiencia. Y un mensaje que no llegue a las personas es simplemente un mensaje que no sirve, un mensaje que no es eficaz. Porque al final, el único propósito y el más importante de la comunicación, de la locución, de un voiceover, es que nuestro mensaje transmita, que nuestro mensaje llegue. Eso es parte de la comunicación. Una comunicación que no fluye y que no llega al receptor simplemente no es una comunicación eficaz. Por eso es súper importante tenerlo claro, porque a veces hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo una voz bonita, yo sé leer bien, yo tengo una correcta dicción, pero a veces son como robots hablando. Y cuando te conviertes en eso, ya te desconectas de las personas. Para continuar, hay algo que me gustaría comentar ya para cerrar esta parte de la charla con, digamos que con los tecnicismos y el contenido. Y es que es súper importante que podamos conocernos a nosotros mismos. Saber qué es el autoconocimiento y entender que somos primates. Y como primates aprendemos por imitación, aprendemos por réplica. Imagínense este escenario. Yo estoy seguro de que muchas de las personas que estamos aquí en esta conferencia, que me están escuchando y que estamos aquí hablando, los que son hispanohablantes, nunca estuvieron en clases de español. Ustedes hablan español porque desde que estaban muy pequeños, desde que eran unos bebés, escuchaban a otras personas hablando español. Probablemente a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a algún amigo, a algún vecino. Ustedes aprendieron básicamente a hablar a través de la réplica, a través de la imitación. ¿Por qué les comento esto? Porque de aquí radica la importancia de que nosotros estemos constantemente replicando buenas cosas, replicando a buenos profesionales, replicando buen contenido, replicando a buenos locutores,
porque es la forma natural que tiene el cuerpo de aprender. Nosotros básicamente aprendemos a través de la imitación. Y muchas personas dirán y pensarán, bueno Andrés, pero si aprendemos a través de la imitación, eso no es algo incorrecto, porque entonces yo voy a estar imitando a alguien y al final me convierto en una copia. Déjame decirte que no funciona así. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama el timbre. El timbre es lo que nos da nuestra identidad. Más allá de nuestra personalidad a nivel psicológico, que cada persona es realmente diferente, cada persona tiene su personalidad. También más allá de eso, y para respaldar esto, tenemos algo que es como nuestra huella digital vocal, y es nuestro timbre. Nuestra voz, si bien puede parecerse mucho a la voz de alguien más, quizás a la de tu mamá, a la de tu papá, a la de algún amigo, quizás algún locutor o algún actor o lo que sea que a ti te encante y tienes años imitándolo o escuchándolo, tu voz jamás va a ser igual a la de esa persona. Porque ese es nuestro ADN, es nuestra huella, nuestro timbre. Es lo que hace que cada voz suene distinto. Entonces yo estoy seguro de que mi voz quizás se te parezca a la de alguien más o quizás no. Pero estoy 100% seguro de que mi voz es única. Y por mucho de que yo trate de imitar a otra persona y trate de aprender de esa otra persona, yo voy a simplemente tomar todo lo bueno de esa persona y lo voy a aplicar con mi timbre y con mi personalidad. No tengan miedo nunca a estar constantemente preparándose, a estar constantemente informándose, estudiando, hasta imitando, porque son herramientas súper valiosas que son parte de nuestra naturaleza. Como primates aprendemos de esa manera. Espero no haberlos abrumado tanto o no mucho con todo esto que yo estoy explicando acá, pero ahora sí me voy un poquito a la parte personal y es el por qué yo les comento todo esto, lo que dio inicio a esta charla. Cuando comenzamos a hablar, les dije que para mí la voz me abrió muchísimas puertas a nivel tanto personal como a nivel laboral. Hoy en día tengo esta casa productora que se llama GL Content Studio y de haber empezado desde cero, de no tener absolutamente nada y quizás los recursos muy contados o muy básicos, logré levantar una empresa, una productora audiovisual, donde actualmente somos alrededor de 15 a 20 personas trabajando en equipo. Y ustedes dirán, ajá, ¿y qué tiene eso que ver? Les voy a contar una anécdota pequeña, pero que para mí es súper importante. En el 2016 aproximadamente, estaba pasando por una etapa súper difícil, súper complicada, tanto a nivel emocional, tenía el corazón roto, estaba deprimido, estaba yendo hasta terapias psicológicas. Y en paralelo a eso, no tenía trabajo, no estaba generando ingreso, tenía cero independencia. Ciertamente vivía con mis papás, que siempre me han apoyado muchísimo, pero no estaba logrando absolutamente nada por mi cuenta. Y un día agarré y dije, no, ya va, yo tengo que hacer algo, yo tengo que conseguir un trabajo, tengo que ver qué demonios hago para salir de esto. Y me acuerdo que agarré, vendí mi cama, vendí un Xbox que tenía, empecé a vender casi que todas las cosas que tenía en mi cuarto y con eso compré una pequeña interfase de sonido usada que la compré como por, no sé, como por $50. Y empecé a meterme en plataformas de trabajo online como Upwork, como People Per Hour, como Workana, como Fiverr. Empecé a meterme en todas y empecé a aplicar en todas empecé a mandar mi currículum, portafolio, empecé a hacer muchísimas cosas. Pero sin embargo hay una realidad, es que para ese entonces yo tenía como unos 20, 21 años. No tenía un muy buen currículum ni un muy buen portafolio, o sea, yo estaba muy novato y no tenía prácticamente nada. Hasta que un día consigo mi primer cliente y esta persona me dice, oye, necesito un jingle y un voiceover y lo necesito para dentro de 5 días. Me acuerdo que esta persona estaba pagando nada más $5 por el jingle y $5 por el voiceover. Sin embargo, a tener nada, pues eso era muchísimo mejor. Y yo dije, bueno, acepto. Y sin embargo pasó que cuando acepté dije, demonios, ya va, yo ni siquiera tengo un micrófono. Entonces yo empecé a correr, a decir, ¿cómo demonios hago yo para grabar esto si yo ni siquiera tengo un micrófono? Yo los equipos que tenía eran muy básicos. Tenía una laptop que estaba bastante vieja y bastante dañada. No le servía el teclado, tenía que colocarle un teclado externo y un mouse porque no le servía el pad tampoco. Y entre todo este caos de conseguir un primer trabajo y no tener cómo abordarlo, mi mamá me prestó $100. Y con esos $100, que eran que todo lo que ella tenía guardado, logré comprar un micrófono. Compré mi primer micrófono por $100, lo conecté con la interfase que ya había comprado y saqué este primer trabajo. Solo me gané $5 por este primer trabajo. Y me mantuve allí, seguí buscando clientes, seguí enviando correos, seguí contactando empresas, hasta que al cabo de 5 meses, en el 2016, yo estaba generando entre $150 a $400 mensuales únicamente haciendo voiceovers y jingles a través de internet. En ese proceso empecé a lograr cierta independencia, empecé a trabajar muchísimo más y
Cuando ya estoy como que independizándome, conseguí mi primer cliente grande. Conseguí un cliente que me dio un proyecto súper grande que para el 2016 me estaban pagando $500 semanales. En ese entonces eso era bastante dinero para esa época. Eso me obligó a mí también a crecer, porque la exigencia de esta empresa era muy grande. Era un proyecto demasiado grande que yo solo no podía hacer. ¿Y qué hice? Contraté traductores, contraté editores de video, contraté más locutores y voiceovers femeninos, masculinos, contraté diseñadores gráficos, porque empezamos a desarrollar e-learnings. Estábamos haciendo cursos súper completos y de repente, de un día para otro, yo tenía un grupo de 15 personas trabajando conmigo para sacar adelante estos proyectos. Y aquí vuelve el punto inicial. A través de mi voz. Ellos al principio solo querían un doblaje, solo querían un pequeño voiceover. Y un día en conversaciones me llaman por teléfono, estamos hablando. Esta persona me pregunta, oye Andrés, aparte de los voiceovers, ¿qué más hacen ustedes? Y yo empecé obviamente a contarle a esta persona todo lo que podíamos hacer, todo lo que podíamos ofrecer, y me gané su confianza. La confianza de una persona que no conozco en persona, únicamente a través de una llamada, a través de una buena conversación. Todo en mi vida ha ido sucediendo así, y cada cosa que he logrado, cada paso que he dado adelante, creo que todo ha sido a través de la voz. Por eso siempre les digo que más allá de que sean locutores, sean voiceovers, no importa que no trabajen con la voz. La voz, poniéndome un poco más sentimental y más filosófico, yo considero, y lo aprendí de un buen amigo, Adolfo Nitori, que por cierto lo van a ver también en este ciclo de conferencias. Nuestra voz es la ventana del alma. Y por eso la importancia de que seamos auténticos. Por eso la importancia de que seamos sinceros a la hora de hablar. Hay que entender su importancia, darle el valor que se merece, trabajarla como si fuese un músculo, quererla, potenciarla, porque es una herramienta que yo estoy seguro que los va a llevar de 0 a 100. Espero que hayan tenido un buen rato, espero que se hayan disfrutado esta charla así como yo. Y bueno, una vez más quiero agradecer a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que están aquí, a Rotaract por la invitación. De verdad que espero que esta no sea la última vez, sé que nos veremos más adelante. Quiero dejarlos con mis redes, @AndresGironLara, me consiguen en Instagram y espero que podamos seguir en contacto. Así que cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye.